Buenas Bravo. tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Qué sorpresa, para mí también, el video, porque es un soap musical el que tenemos, integral. La verdad, un placer escucharlos y escucharlas. Ahí la veo a Sabrina, felicitaciones también, me encantó. Bueno, mi nombre es Luz Canelatsushi, yo soy secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Hago todas estas aclaraciones por si hay alguien de afuera de la universidad. Hoy me toca hacer un poco la presentación formal, la introducción a este seminario, este webinar, perdón, que estamos organizando en el marco de la Secretaría. Hoy vamos a trabajar junto con las y los integrantes del SAOP. Está presente el director del SAOP, del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica de la Facultad de Ciencias Sociales, Oscar Amaya. Camila Guardia va a ser la moderadora de la actividad. Así que les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría, en nombre del decano de la facultad, Gustavo Naón, a esta actividad que para nosotros es fundamental poder pensar precisamente la clínica psicopedagógica en este contexto tan particular de aislamiento físico y también social, en el cual, como el título del webinar propone, estamos pensando en cuerpos en ausencia, voces y miradas presentes. Así que, sin más preámbulos, le doy la palabra a Camila para la introducción, y muchas gracias por estar participando de esta actividad. Gracias, Luz. Gracias. Primero, buenas tardes, bienvenidos a todos. Nos sentimos muy orgullosos de que haya tanta gente queriendo presenciar la actividad que llevamos al SAOP ininterrumpida, ¿no? Y me gustaría leerles una introducción para que puedan estar y ponerse en contexto de lo que vamos a presentar hoy. Nos encontramos inmersos en una situación atípica que ha conmocionado y cambiado las reglas de nuestro juego clínico. Indefectiblemente nosotros cambiamos con él. Nos adaptamos y agregamos herramientas a nuestra querida caja de herramientas psicopedagógicas. Videollamadas, chats, llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp ya son parte de nuestro consultorio sin paredes, pero con ventanas. Un ida y vuelta, un vuelta e ida de imágenes y audios que encierran preguntas, que generan interrogantes, que producen respuestas provisorias. A partir de estos interrogantes generamos lazos que se multiplican, que permiten alojar, pero también alojarnos, porque no nos olvidemos que para sostener tenemos que estar sostenidos. Dispositivos virtuales individuales y también grupales. Clínica que se retoma virtualmente, pero también comienza de forma virtual, a partir de admisiones en este nuevo encuadre bajo el aislamiento preventivo. La práctica psicopedagógica 2.0, transformada pero manteniendo el mismo objetivo y comprensión del paciente. Psicopedagogos atentos, sensibles, dispuestos. Es por ello que los invitamos a conocer más en detalle nuestros dispositivos, nuestras preocupaciones, nuestras intervenciones que hacen de nosotros ser quien somos y quiénes vamos siendo. Oscar. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Yo creo que para poder enmarcar lo que ustedes van a escuchar de parte de las profesionales que están trabajando en el servicio, es importante situarnos en aquello que nos vino a sacudir en nuestras prácticas y en nuestros discursos. El lunes 16 de marzo no supimos que comenzábamos a hacer una torsión institucional inédita en el SAO. En un escenario de aislamiento social preventivo, esta realidad comenzó a interpelarnos y a situarnos en una labor clínica que no tendría y no tiene retroceso ya. Fue preciso que pensásemos una clínica virtual que imponían nuevos tiempos, estos tiempos, los llamados tiempos pandémicos. Tuvimos que aprender a pensar a este escenario no únicamente como un obstáculo. No se trataba de decirnos tenemos un problema. Ni tampoco lo pensamos como una limitación. Hola.
no pensamos así no podemos, ¿sí? Y si lo pensamos, tratamos de enfrentar y decir, ¿cómo que así no podemos? Tenemos que poder, veamos cómo. La virtualidad nos obligó a desplegar en las formas de la ausencia modos sutiles de la presencialidad, porque estamos trabajando con infancias y con adolescencias. Y entonces comenzamos a conocer a través de las pantallas a los hogares de nuestros pacientes. Comenzamos a conocer a sus familias, a sus modalidades vinculares, a sus costumbres, a sus mascotas. Comenzamos a mirar lo que pibas y pibes observan desde sus casas. No lo habíamos podido hacer antes. Los vecinos, la calle, las casas circundantes, cómo son sus barrios desde donde ellos y ellas los miran. Entonces tuvimos que aprender a construir una intervención clínica institucional que se encontraba en condiciones de atender a nuestros pacientes, pero en un nuevo escenario, en el escenario del aislamiento. Y seguimos aprendiendo eso, no es que ya lo aprendimos. Comprendimos que se trataba de una intervención instituyente. La suspensión de los encuentros presenciales también nos desafió a asumir otra suspensión, no intentar sostener un modelo clínico y comenzar a pensar intervenciones psicopedagógicas que cubrieran esta nueva realidad, que nos permitieran seguir trabajando con los aprendizajes y sus avatares. Y entonces aprendimos a estar en problemas, que no es lo mismo que tener problemas, porque estamos conjugados en este problemón, en este enorme problema. Y decidimos atravesar el conflicto en el que estamos conjugados, ¿sí? Que no es lo mismo que tener un conflicto, ¿sí? Estamos en un conflicto e intentamos ver qué hacemos en ese estar, ¿sí? Aprendimos a experimentar una realidad que no estaba prevista, que no estaba pensada, que irrumpió, pero que interrumpió además, con el malestar que esto produce, como todo movimiento inesperado, ¿sí? Esa realidad que nos produce desorientación y angustia, que nos pone en riesgo, esa es la realidad que empezamos a vivir. No podíamos defendernos. Estábamos tentados a hacerlo, pero no podíamos defendernos con un saber previo, sino que teníamos que desplegar intuiciones y sensibilidades, leer, interpretar lo que las cosas podrían ser, lo que las cosas estaban siendo, no lo que queríamos que fuesen, no lo que deberían ser. Y de eso se trataba. Nos dimos cuenta que teníamos que leer una situación, lo que nos afectaba y lo que nos sigue afectando de un encuentro virtual, lo que produce sufrimiento por la imposibilidad del encuentro presencial. Acompañar a nuestros pacientes allí donde duele y nos dicen, te extraño, quiero verte. ¿Seguro que no estás en el SAOP? A ver, mostrame, porque mi mamá me dice que no puedo ir. Y entonces nosotros mostrándoles que estábamos en nuestras casas. Y entonces ellos intentando comprender, ah, vos tampoco podés ir al SAOP. Eso que duele es lo que se empezó a transformar en la materia viviente del tratamiento. Eso empezó a construir sensibilidad, una cierta intimidad con nuestros pacientes. Algo difícil, porque en la virtualidad se acabaron los consultorios, se cayeron las puertas, se vinieron abajo las paredes. Lo único que quedaron son ventanas. Así elegimos pensar a las pantallas, como ventanas donde nos podemos asomar para ver la casa de nuestros pacientes, y donde nuestros pacientes se asoman para ver nuestras casas. El trabajo espacial suple la ausencia de cuerpos. Entonces, en vez de suponer que ya existe el SAOP,
que ya es una institución conformada, dijimos, supongamos que todavía no está del todo construido el SAO. Y que por ello es preciso seguir inventando al SAO. Si no suponemos que hay una institución acabada y cerrada, podemos pensar esta situación inédita, que vino a conmover al SAO hasta sus cimientos. Nos afanaron el piso, nos quitaron este espacio que tanto queremos y que tanto llenamos de colores y de juguetes y de libros y de dibujos pegados en las paredes. Nos robaron ese paraíso que construimos, y en vez de quejarnos dijimos, construyamos algún otro paraíso, tratemos de pensar qué hacemos con esta conmoción, donde nuestros marcos de referencia se alteraron, donde nuestras formas de pensamiento las tuvimos que rever, nuestras formas de saber, hacer, la clínica, la tuvimos que pensar de vuelta, nuestros compromisos teóricos, clínicos, nuestro compromiso ético, tuvimos que volver a pensarlo. Conmovido estoy, conmovidos estamos. Respecto de nuestros objetos de estudio, ¿no? Es decir, otra vez pensar los aprendizajes, las subjetividades en contexto, las afectaciones en las sensibilidades infantiles, los avatares en los procesos de desarrollo, en nuestras infancias, en nuestras adolescencias. Entonces, ante la conmoción, invención. Eso fue lo que tuvimos que intentar llevar a cabo. Tal como nos enseñara nuestro director honorario, Lucio Cerdá, porque frente a las configuraciones nuevas familiares, frente a las problemáticas socioeconómicas que acorralaban a las familias allá por 2001, y que asistíamos a este desmoronamiento, frente a las transformaciones de las subjetividades de infancias y adolescencias, él nos dijo, es un imperativo construir conocimiento acerca de lo que está sucediendo. No está escrito en ningún libro. Y entonces, ¿qué nos propuso? Escribir uno. Y en 2004, allá desembocó el primer libro. Quizás no lo sepamos, pero quizás estemos escribiendo ahora un libro en acto, que es esta virtualidad. Entonces, en este quehacer de seguir inventando al SAO, hasta nuevo aviso, disponer en el aislamiento social de un dispositivo clínico que permita que los sujetos y sus tramas relacionantes puedan otorgarle un sentido a esto que está sucediendo, a esto que nos comenzó a suceder hace ya tantos y tantos y tantos meses, ¿no? Parecerían muchos más. Entonces, esto que nos inquieta, esto que nos vulnera, porque ahora somos todos vulnerables, ahora no son solamente los pacientes y la familia los vulnerados, ahora estamos todos en riesgo, ¿sí? Y esto arma una fraternidad impensable, ¿sí? Pero al mismo tiempo que emociona mucho. Entonces, este escenario que acumula y que arrastra tantas y tantas semanas, en el aislamiento nos propusimos fundar cercanías. Si el aislamiento nos propone lejanías, nosotros desde el SAO lo que queremos es fundar cercanías. Y entonces, revisar protocolos, revisar procedimientos ya establecidos, aprender a leer nuevos indicadores clínicos, reconocer analizadores de esta nueva situación problemática, volver a pensar el dispositivo clínico. Desde el sábado 14 que dejamos el SAO hasta 48 horas después, algo nos vino a conmover. Entonces, una institución terapéutica, si ya está conformada, si ya está cerrada, no puede pensar lo nuevo. No puede pensar lo que está sucediendo y lo que podría suceder. Y gracias a que
nosotros seguimos sosteniendo la dimensión instituyente, es que pudimos hacer la transformación de la presencialidad a la virtualidad. Entonces, si no hay un modelo clínico instituido, entonces vamos a pensar en las situaciones que acontecen, en el carácter novedoso, en el carácter hasta molesto, porque ¿cómo hago para sostener un diagnóstico? ¿Cómo hago para seguir sosteniendo un tratamiento? Enormes preguntas que nos propusimos comenzar a pensar, ¿sí? Por eso digo que se trata de desplegar un pensamiento que logre fundar una comprensión sensible de este tiempo inhóspito, que funda lejanías. Y nos propusimos pensar esto, este presente, sin nostalgias de un pasado que supimos construir. No estamos mirando atrás cuando decimos los colores, los dibujos, los libros. Estamos mirando hacia adelante. Es decir, no queremos que nos alcancen las brumas de la melancolía, ¿no? En todo caso, preferimos estar en un lugar un poco extraño, que es la de añorar un futuro. No sabíamos que se podía añorar un futuro. Estamos añorando un futuro, estamos añorando un momento que va a venir, pero solo si habitamos plenamente este presente. Sabemos que hay un futuro con incertidumbres, con interrogantes, con inquietudes. Sabemos que nos vamos a encontrar con nuestros pacientes y aún vamos a tener los barbijos, y aún va a haber distancia social. Sabemos que ese dolor va a llegar, y va a ser un nuevo dolor, porque ahora el dolor es que no te puedo abrazar, que no te puedo dar un beso, que son los dolores que nuestros pacientes nos expresan. Aún en escenas clínicas como contar chistes. Hace poco en una supervisión nos contaba una sapiana que un paciente le decía, juguemos a hacer chistes, a inventar chistes. Y entonces se iban riendo hasta que en un momento el paciente le dice, ¿sabés qué le dijo un corazón a otro? No, me duele la cuarentena. Con 9 años usó el chiste para narrar un dolor nunca vivido en esa vida tan cortita. Por eso digo que estamos conmocionados, porque hay muchas de estas escenas que aparecen donde del otro lado está nuestro paciente, nuestra paciente, y de este lado están las saupianas y los saupianos con este dolor. ¿Sí? Hay un dolor que nos sigue acompañando, pero que sin embargo tenemos que sostener una declaración de principios. Y eso nos está ayudando a trabajar. Esa declaración de principios es que no nos encontramos en un tiempo de espera. No estamos en medio del antes de la pandemia y de después de la pandemia. Estamos en el ahora de las admisiones, de los diagnósticos, de los tratamientos, estamos en el ahora de las supervisiones, de las pasantías, de los talleres y de los tratamientos grupales. Esta es la clínica institucional que hoy existe. El cuándo es ahora. Y nuestro intento es asumirlo plenamente. El territorio presente es la virtualidad, es cierto, pero eso no significa claudicar, que buscamos conquistar, más temprano que tarde, el territorio que nos pertenece, el de las corporalidades presentes, desde las cuales se gestan esos besos y esos abrazos demorados, suspendidos. Ese es nuestro territorio. Pero sabemos que ahora tenemos que habitar este. El territorio conquistado, el de los consultorios, el de la sala de espera, la sala de reuniones, con sus historias clínicas en nuestra mesa de madera, con los libros, con los mates, con las galletas,
con los juguetes, con los juegos compartidos, con los dibujos que vamos pegando en las paredes por todos lados del SAOP. Y es por ello que nosotros queremos intervenir clínicamente en un presente que nos ha puesto en peligro, para impedir que el futuro no sea tan amenazante. Si no habitamos plenamente el presente, no vamos a conquistar el futuro, el terreno de las corporalidades que nos pertenece, a todos nosotros, a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, a los jóvenes adultos que están empezando la facultad y que se acercan al servicio cuando una materia les está resultando demasiado grande. Entonces, ese es el intento, ese es el desafío que queremos compartir con ustedes hoy, ¿sí? Que puedan observar cómo lo instituyente permite seguir avanzando y permite habitar un presente de aislamiento, donde nos encontramos las pibas, los pibes, sus familias y los terapeutas. Un aislamiento que, para que no resulte tan agobiante, debemos llevar a cabo invenciones clínicas. Incluso debemos habitar esto que un paciente llamó la escuelita del SAOP. ¿Cuándo vamos a volver a la escuelita del SAOP? Y esa expresión que tuvo este paciente nos hace comprender que si el SAOP es una escuelita, está llena de patios de recreo, y no de tantas aulas. Y en este momento de tantos meses, tenemos que habitar los patios de recreo. Tenemos que comprender que se trata de esto, de transitar la alegría en medio del desconcierto, de transitar el encuentro en medio de estos interrogantes vinculados a los contagios y a los decesos. Hasta las preguntas más cotidianas se han transformado. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué significa? ¿Cómo estás? Significa, ¿estás bien? ¿No te contagiaste? ¿No estás en peligro de contagiarte? Y si nos despedimos con esta frase, con este automatismo que a veces usamos, cuídate, cuídense. Cuídate ahora ya sabemos lo que significa. Significa algo tremendo. Cuídate para que sigas estando con nosotros, para que no te vayas. Entonces, no se trata, creo, de un hacer para los otros. En realidad, el hacer clínico es un hacer con los otros, junto a los otros, para alcanzar un hacer con todos nosotros. ¿Sí? Entonces, hemos tenido que fundar un dispositivo clínico que logre generar una repercusión transformadora de esta temporalidad pandémica. Que lo que hacemos tenga necesariamente el efecto de reparar lo que hoy está mal, lo que duele, lo que angustia. Distanciados los cuerpos, pero reencontrándonos en la virtualidad a través de nuestras voces y de nuestras miradas. Porque es difícil hacer una clínica sin cuerpos, sin abrazos, sin sentir el peso de este juguete que yo le estoy dando a mi paciente, o que mi paciente me dé el juguete. Agarrar un juguete, algo que uno lo estudia en el sensorio motor, ¿no? Los esquemas, eso queremos. Queremos recuperar lo sensorio motor, queremos recuperar lo sensible, los sentidos, ¿sí? Y para eso tenemos que transitar lo más plenamente posible este presente. Desde el aislamiento, desde las lejanías, fundar cercanías. Pensar a las pantallas como ventanas, desde la que nos asomamos, como les contaba hace un ratito, ¿sí? Y nos vamos visitando cada semana, si podemos, si nos podemos conectar, si no es un despelote mi casa, si no necesitan el teléfono en ese momento, si no llaman por teléfono por alguna urgencia. ¿Sí? El hilo, el lazo, es endeble. Se trata de asumir que esta es la clínica institucional que hoy existe, que el cuándo es ahora,
Esto significa que nuestra institución saopiana sigue funcionando. Los 11 módulos del SAOP que atendieron y supervisaron hasta aquel sábado 14 de marzo, desde los lunes hasta los sábados, continúan abiertos. Cada mañana, cada tarde, estamos trabajando, sosteniendo desde la clínica en la habitualidad a nuestras infancias y nuestras adolescencias con sus familias. No tenemos que volver al SAOP porque estamos en el SAOP. Porque es este el presente que nos toca vivir. Pero más temprano que tarde vamos a retornar. Y esos encuentros van a ser encuentros de los que no nos vamos a olvidar, como no nos estamos olvidando de estos meses que estamos viviendo. Si tenemos alguna capacidad y algún orgullo del cual podemos compartir hoy con ustedes, es que pudimos sostener los espacios que alcanzamos y que supimos conseguir, pero que también pudimos crear nuevos espacios, escuchando lo que está sucediendo. Espacios grupales, espacios de la grupalidad, espacios para adolescentes que duermen muchas horas del día y están despiertos muchas horas de la noche, que venían a la mañana al SAOP, pero que hoy ya no los podemos atender a la mañana porque están durmiendo, y entonces tenemos que volver a pensar nuevos horarios, nuevos lugares de encuentro, y fundar de ese modo cercanías. Quiero compartir con ustedes el trabajo que estamos llevando a cabo, y qué mejor que las saopianas y los saopianos, nuestros héroes y heroínas sin capa, que hoy son los cimientos, las paredes, ¿sí?, las sensibilidades que están sosteniendo el servicio. Así que voy a compartir brevemente la pantalla para dejarle ya la palabra a Noelia, y que tiene que ver con nuestros espacios. Los proyectos y programas clínicos que junto con los diagnósticos y tratamientos individuales que históricamente llevamos a cabo en el SAOP desde su fundación, allá por 1998, son los siguientes. Un dispositivo de intervención y capacitación docente, denominado Construyendo Miradas sobre los Aprendizajes, que está coordinado por el licenciado Gastón Sánchez, psicopedagogo que trabaja los jueves, en el módulo de los jueves a la mañana. Un espacio que está integrado por la licenciada Sonia Medina, por la licenciada Micaela Di Stefano. Algunos los vamos a presentar, no podemos presentarlos a todos. Por ejemplo, el dispositivo clínico psicopedagógico grupal, que vamos a presentar. Por si alguno todavía o alguna no está enterado, vamos a tener 2 encuentros, el lunes 21 y el lunes 28 a las 5:30, donde vamos a seguir trabajando en la presentación, ¿sí? El proyecto de alfabetización académica para estudiantes ingresantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que les comentaba hace un ratito, que está coordinado por la psicopedagoga Lucrecia Pisani, la licenciada Patricia Di Stefano. Yo también pertenezco a ese proyecto. Los talleres clínicos para familias, que funcionaban en la presencialidad y siguen funcionando en la virtualidad, coordinados por la licenciada Janina Walker y la licenciada Silvia Santesteban Hunter. Los talleres clínicos de lectura y de escritura, Jugar a leer y escribir, que está coordinado por la licenciada Silvia Guzmán y la licenciada Agustina de Lorenzo. Todas estas personas que nombro forman parte de alguno de los 11 módulos del servicio. El taller clínico de asistencia y orientación para adolescentes, coordinado por la licenciada Alejandro Carballo Araya, e integrado por Patricia Di Stefano, que también se sumó a este espacio de trabajo con adolescentes. Un espacio que surge en la virtualidad, no es un espacio que viene desde la presencialidad. Y va a ser interesante que podamos escuchar lo que nos van a contar nuestras saopianas. Un espacio grupal para adolescentes, con una coordinación colegiada, que nace en la virtualidad, por esto que les decía,
de los sufrimientos de las sensibilidades adolescentes, y está coordinado por un conjunto de colegas del espacio del sábado a la mañana, la licenciada María de la Paz Villanustre, la licenciada Carla Valente, el psicopedagogo Raúl Eiros. Contamos con 3 psicopedagogos en el SAOP, un número inédito en la historia del servicio: la psicopedagoga Bárbara Castorina, la licenciada Belén Zafrán y la licenciada Sofía Calotto. El taller Encuentro de Cuentos, que nació en la presencialidad y se ha reconvertido, coordinado por Verónica Frías, integrado por nuestra psicopedagoga Ana Griponi. Talleres que nacieron en la virtualidad y que son muy jóvenes, que tienen pocas semanas de existencia, como los talleres clínicos El Divertidero, coordinado por la psicopedagoga Gabriela Ledesma, la psicopedagoga Daniela Barnia y la psicopedagoga Evangelina Salazar. El taller artístico de poesías y cuentos y canciones de lunas y fuegos, coordinado por la licenciada Rocío San Agustín, un espacio que estamos pensando cómo lo vamos a implementar, ¿sí? El taller clínico Nuevas Oportunidades de Alfabetización para estudiantes ingresantes a la escuela secundaria, coordinado por Patricia Ders, la supervisora del módulo Los Miércoles, integrado por el equipo de profesionales del módulo de los miércoles, autodenominadas Las Tejedoras, ¿sí? El taller clínico Construyendo una Inclusión entre Todas y Todos, que también, junto con el taller de poesías y cuentos de lunas y fuegos, está pensando cómo dar a luz, ¿sí? Coordinado por la licenciada Rita Landa. Bueno, así somos. Pudimos transformarnos hacia la virtualidad, desde la presencialidad, y hemos podido configurar nuevos espacios a partir de las demandas que presentan nuestros pacientes. Por supuesto que no vamos a tener la oportunidad de desarrollar todos nuestros espacios, pero sí, tanto hoy como el lunes que viene, queremos compartir con ustedes esta experiencia que estamos viviendo. Así que, sin más, le doy la palabra a la moderadora, Camila. Gracias, Oscar. Antes de presentar otra cuestión, me gustaría, me pidieron los chicos de la Secretaría que a partir de la alta demanda, lo que se va a hacer es, para entregar el certificado de asistencia, se va a repetir varias veces en el chat un link que los va a llevar a Google Forms, donde van a poder volcar sus datos y luego recibirán el certificado correspondiente. Si llegan a tener algún problema que no encuentran el link, después pueden hablarnos y contactarnos, no hay problema. Y para cerrar con esto que decía Oscar, que en realidad no es cerrar, es abrirlo, me gustaría mostrarles un poquito más de lo que es el SAOP. A ver.
Bueno, esos somos todos los integrantes del SAOP, todos los psicopedagogos y psicopedagogas que formamos parte y que estamos muy orgullosos de formar parte, y creo que, nada, me parecía importante compartir que todos estemos presentes. Ahora me gustaría, si les parece, darle lugar a Noelia Varga, psicopedagoga del SAOP, que tiene algo muy interesante para contarnos. Gracias, Camila. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Mi nombre, como dijo Cami, es Noelia Varga. Me recibí el año pasado de la Universidad de Loma de Zamora. Y como muchos de los que estudiamos psicopedagogía, cuando nos recibimos, justamente queremos formar parte del SAOP. Así que este año organicé mis horarios para poder pertenecer a alguno de los módulos de los 11 que estaba nombrando Cami. Y comencé la primera semana y a la segunda llegó la pandemia. Entonces nos tuvimos que quedar en casa y no sabíamos qué iba a pasar, cuándo íbamos a volver. Al principio pensábamos que eran unos días, y justamente esta diapositiva que dice valorar con B de virtualidad, la idea es que justamente pudimos empezar a valorar las pequeñas cosas, las cosas que creíamos que eran cotidianas, que quizás no le damos la importancia que tenían, como ser tomar un mate. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que no íbamos a poder juntarnos en la mesa del SAOP a compartir un mate? Poder juntarnos con la familia, ir a comer con amigos, eran cosas que las teníamos tan naturalizadas que era imposible pensar que podían faltarnos. Y como todo tiene siempre una parte negativa, pero a la vez siempre se puede encontrar algo positivo en las cosas, esta pandemia llegó en un momento donde la virtualidad estaba instalada. Y al estar la virtualidad instalada, algunos podemos saber manejarla mejor o peor, pero en su mayoría tenemos acceso de alguna manera a esto. Y fue la manera que pudimos encontrar para poder estar presentes, para poder acortar distancias, para que la no presencia no sea tan fuerte y lo podamos sentir de otra manera, ¿no? Porque en el SAOP, como Oscar hizo una buena introducción de cómo es el trabajo y cómo nos estamos manejando, la verdad es que nunca dejamos de estar conectados y tardamos poco tiempo en reactivar todos los espacios que el SAOP brinda. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, cuando llegó la pandemia dijimos, ¿pero es posible trabajar en estos tiempos? ¿Es posible poder continuar con una clínica psicopedagógica? No sabíamos bien cómo hacer, qué hacer. La verdad es que creíamos que era solo unos días, que de a poquito nos íbamos a volver a la normalidad, que nos íbamos a volver a encontrar con los pacientes, pero a los 15 días o menos ya estábamos viendo cómo encontrarnos de manera virtual entre los módulos. Yo estoy en el módulo de los martes a la mañana con la supervisora Elba Fernández, y ya en abril estábamos encontrándonos todas las semanas como si fuese presencial, pero a partir de una pantalla por Zoom, y empezamos a contenernos y a ver cómo rearmar el trabajo para que podamos estar presentes con esas familias que somos responsables de darle a esos chicos lo que necesitan y a esas familias también la contención. Entonces dijimos, bueno, vamos a arrancar de una manera de sostener hasta que volvamos a la presencialidad, porque pensábamos que eran unos días realmente. Y nada, empezamos a comunicarnos con las familias, a ver de qué manera podíamos encontrarnos. El objetivo era sostener y acompañar y mantener el vínculo. Y a poquito, sin darnos cuenta, nos dimos cuenta que estábamos dentro de un tratamiento, que no estábamos en una llamada por un juego y demás, no, que tenía un sentido, que le estábamos dando intervenciones clínicas. Y acá es donde nos encontramos con, bueno, esto es clínica psicopedagógica, pero estamos cumpliendo las cosas que nos planteamos, que pensábamos hacer, que estudiamos. Nosotros tenemos una formación académica determinada. Tenemos unos saberes previos que traemos de la carrera que estudiamos. Yo me recibí el año pasado, me falta la parte
clínica presencial, de la experiencia clínica, pero tenía toda la teoría y de repente me encontré con una virtualidad que decíamos, ¿se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? Nosotros teníamos unos encuadres determinados para trabajar, teníamos el encuadre, tenemos la privacidad con los chicos, nosotros entrábamos a un consultorio y la sesión era entre nosotros, no participaba la familia, los chicos que hay en la casa, ¿no? Muchas veces aparecen los hermanos. Hoy en día tenemos las sesiones quizás que no son privadas porque puede estar el papá, la mamá, el hermano que aparecen de a ratos o que quizás estamos jugando todos juntos en la sesión. Y nos encontramos que tuvimos que desnaturalizar, que deconstruir la clínica para formar una nueva clínica psicopedagógica, pero que no es imposible trabajar de esta manera, que realmente se puede. Nos enseñó un montón de cosas, trabajar desde este lugar. Pudimos encontrarnos con las familias y ver las realidades que ellos viven, ver qué pasa además de lo que veíamos nosotros en la sesión. ¿Qué otras problemáticas hay? Nuestro trabajo hoy en día no es solo el tratamiento con el chico, sino también es hablar y estar mucho más partícipe con la comunicación con las familias, porque en este contexto también hay muchísimas necesidades que también hay que solventar y que necesitamos en lo posible, en todo lo que se pueda, desde nuestro lugar, ayudar a que la realidad sea un poquito mejor, un poquito más fácil. Acá tenemos algunos trabajos de los chicos, que hay dibujos, pudimos hacer juegos, actividades. Se tuvo que utilizar mucho la creatividad, tanto de nuestra parte como de los chicos. Hubo mucha creatividad en las caritas cuando nos conectamos. Hoy en día nos siguen esperando, es lo mismo cuando venían a nuestro encuentro en el consultorio, acá también te esperan y están esperando el momento de la llamada. Tuvimos que cambiar los horarios nosotros teníamos que, por ejemplo, en mi módulo los martes a la mañana teníamos que cumplir un determinado tiempo, los chicos pertenecían a ese horario. Como dijo Oscar, hay chicos que a la mañana es imposible que nos conectemos, pero a la vez en las familias no siempre hay muchos celulares. Y, por ejemplo, en el módulo donde estoy yo hay 3 hermanos que vienen al consultorio. Y los 3 tienen la sesión en el mismo horario. Los 3 a la misma hora con 3 psicopedagogas distintas. ¿Para qué? Para que las familias no tengan que ir y venir y pueda ser más fácil también para ellos. Y ellos tienen un solo celular en la casa. Entonces tuvimos que reinventar y buscar horarios y días diferentes para que ellos también puedan seguir participando y estando. Tuvimos que desnaturalizar y deconstruir la clínica como la teníamos planteada, pero para justamente crear nuevas formas de trabajar. Acá hay algunas frases de los chicos que justamente ellos dicen, estoy harto de este virus, que se acabe la cuarentena. Ellos realmente pueden manifestar y poner en palabras las cosas que también sentimos los adultos. Este es el módulo de los martes a la mañana, donde estoy yo. Está Adri, Elba Fernández, que es la supervisora, está Maru, está Noé Berbabué, está Sami y Oscar, que siempre nos está acompañando y siempre viene y participa también en el módulo nuestro como en el resto de los módulos. Entonces esta pandemia no nos deja únicamente cosas buenas, cosas malas y negativas, sino que también nos ayudó a deconstruirnos, a reinventar la clínica, que es lo que hacemos cada semana en cada encuentro entre los diferentes módulos del SAOP, para lograr institucionalizar nuevos conocimientos. Bueno, eso es parte de lo que quería contarles. Muchas gracias, Noé. Súper, súper interesante y refleja lo que vemos en todos los módulos, ¿no, Oscar? Esto de que está presente en todos los módulos el micrófono. El micrófono, Oski. Volver a pensar la clínica, volver a pensar la reconstrucción de lazos. Y bueno, y Noelia es una de las saopianas que comenzó su trabajo en la virtualidad. Sí, Es yo decir, soy de las que la admisión se dio en pandemia,
que mis pacientes empezaron a partir de una pantalla que no nos conocimos en la presencialidad, ¿no? Claro. Claro, y sucedió que hubo incorporaciones este año de profesionales que hicieron sus pasantías cuando cursaron clínica psicopedagógica en un SAOP que hoy no está. Por lo tanto, estamos todos haciendo pasantías en esta virtualidad para conocer en qué consiste el SAOP. Y bueno, y Noelia nos está compartiendo. Y Oscar, Sí, algo que también me parece importante mencionar, que nosotros lo hablamos mucho cuando nos juntamos los martes, es que es distinto para mí que para los que ya tienen experiencia en la clínica presencial. Nosotros es diferente entre los diferentes participantes cómo lo vivimos cada uno, porque yo me tuve que amoldar a deconstruir únicamente la teoría y lo que creía que tenía que hacer. Pero yo no estaba acostumbrada a realmente ver cómo evolucionaba o no un tratamiento con un chico de manera presencial. En cambio, los que sí están trabajando hace muchos años tienen que desnaturalizar hábitos, costumbres, modalidades de trabajo completas. Y lo estamos haciendo todos, o sea, todos lo estamos haciendo. Bueno, y a partir de esto, de que lo estamos haciendo todos, ¿no? Me parece lindo presentar a Patricia Ders, que prepararon conjunto con su módulo un power que se titula Del tejido al texto, y que me parece que nos puede contar un poquito cómo se trabaja y cómo se desconstruyó esto, ¿no? Sí, gracias Camila. Soy la voz cantante, pero la producción no es mía, es producción del módulo, y les quería contar un poquito esto de las tejedoras. Tejedoras de subjetividades se llama el grupo de WhatsApp que tenemos, que empezó llamándose módulo de los miércoles, pero como nos pasa a todos, en la presencialidad era esto, compartíamos en el servicio. Estábamos hablando de Susana y un paciente, uno de sus pacientes, me acuerdo. Y como pasa siempre, seguimos la supervisión después de la 1 por WhatsApp, porque nunca nos alcanza el tiempo. Y cuando salió el tema de espacio intersubjetivo y de cómo todas las subjetividades entran en juego, no solamente la de los pacientes, sino también las nuestras, fue ahí que una de las chicas dijo, entonces somos tejedoras de subjetividades. Y ahí fue que nos empezamos a llamar en el grupo de WhatsApp tejedoras de subjetividades. Y esperen que, como pasa siempre, esto se me vino para otro lado. Así que ahora les voy a compartir esta producción, que es de las tejedoras y el tejedor, porque gracias a la virtualidad Oscar ahora nos puede acompañar un poco más. Y las tejedoras son Claudia Cirri, Susana Bruera, Edith Almirón, Marita Labaté, Ángela Altera, Laura Ledesma, Romina Franco y Nora Masueli, que son las autoras de esto que les voy a compartir. Grupal de una nueva clínica saopiana que testimonia la virtualidad. Es el resultado de todos los dimes y diretes que se producen en el espacio de supervisión. ¿Qué pasó? El módulo de los miércoles a la mañana. También un puntapié inicial para tejer un texto grupal que refleje la posibilidad de hacer clínica psicopedagógica en tiempos pandémicos. Les presentamos nuestro diccionario saopiano, que irreverente no sigue un orden alfabético, rompe con las estructuras. Pensamos al SAOP como una institución no instituida, como un espacio único, dinámico, flexible, creativo. Pensamos que estamos formados con madera saopiana, una muy buena madera que nos permite crear, recrearnos, que tenemos un pensamiento en común, lo social, lo comunitario, porque nos importa el otro, no ignoramos el sufrimiento del otro.
pregunta es la mejor lana para tejer. Por eso nos preguntamos, hay que preguntar y preguntarse. El aislamiento social irrumpió en la subjetividad de todos. Puso a prueba nuestra práctica clínica, que ahora es más dinámica, pero al mismo tiempo demanda trabajar sin planificación, sin espacio, sin tiempo, o mejor dicho, con el tiempo y el espacio virtual de todos. Trabajar desde la virtualidad nos ofrece otra dimensión, nos permite observar la magnitud de la problemática social, cómo será la supervivencia en los barrios más vulnerables, la violencia que se reproduce y aniquila subjetividades, la necesidad en algunos casos de romper la lógica patriarcal. Esta nueva manera de trabajar sin espacio y sin tiempo o en el espacio virtual nos dio la sensación de estar atendiendo con la puerta del consultorio abierta, lo que es un desafío inesperado porque nos da la libertad para crear y recrear, para escribir el libro en el momento. Es una oportunidad para romper nuestras estructuras, reciclar nuestros saberes, reinventar roles. Es una ocasión para enriquecer el lazo social y derribar algunas barreras. También cambió el encuadre de nuestra tarea. Es el paciente hoy quien propone los modos, más que nunca. El vínculo es diferente, no es solamente con el paciente, es con toda la familia. El lenguaje y la imagen toman otra dimensión, irrumpen con más fuerza. Vivimos nuevas experiencias que dejan marcas sobre las identidades. La pandemia hace visible la problemática del sistema educativo. Sin embargo, la escuela es la única institución que todavía llega a los lugares críticos y, a pesar de las dificultades, cumple una importante función social. En nuestras intervenciones surgen interrogantes. ¿Qué acontece? ¿Cuál es el lugar de la queja? ¿Qué historia atraviesa a esas familias y nos atraviesa a nosotros también? La pantalla es una vidriera, lo que nos permite observar y pensar en la dialéctica familiar, en las diferentes modalidades que esta dialéctica presenta. ¿Cómo podemos recrear este espacio disponible? Escuchar es primordial. La existencia de esas familias y a sus problemáticas. Aloja el desamparo en el que viven. Permite que el sujeto adolescente pueda surgir. Adolescencias que surgen como un universo paralelo que nos interpela y están más afectadas en estos tiempos pandémicos. Se incrementan las crisis, las demandas del propio espacio, aunque los cambios de horario son una alternativa para sostener esta situación. Observamos mucha angustia que atraviesa a los adolescentes y a sus familias. Y en algunos casos también vemos que la función materna es autoritaria y limitadora y la función paterna está vacante, en fuga. Pensamos que escribir nos sana, porque el que tiene y teje la historia está a cargo de su versión. Hacemos nuestras las palabras de Olga Tokarczuk en su discurso como Premio Nobel de Literatura. Decía, la ternura es una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única y su falta de inmunidad al sufrimiento y los efectos del tiempo. La ternura percibe los lazos que nos conectan, las similitudes entre nosotros. La ternura es el arte de personificar, de compartir sentimientos. Los pacientes también tejen sus historias con la misma ternura. Romy, nosotros ahí estamos vendiendo comida porque nosotros vendemos comida y ahí está mi hermanita tomando la mamadera y yo y mi hermano en el patio jugando a la pelota. Saludala, decile. Hola, señor Ángela. Contale algo. Te quiero mucho.
Por las calles del mundo vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Bien, ahí termina. Repito, es la producción de todo el grupo, y si bien no nos conocemos con Noelia, creo que estamos en sintonía y pensamos las mismas cosas. Bien. ¿Seguimos, Camila? Sí, me parece que sí, ¿no? Me gustaría presentar ahora a Claudia Sirri, que ha hecho una hermosa producción que se postula como El nudo y sus desanudamientos en la clínica, y a mí me pareció muy interesante. Espero que la puedan compartir. Bueno, ¿la comparto directamente? Hola, buenas tardes. Yo encantada de compartir con ustedes esta tarde, con colegas y con gente que no conozco, pero que si está acá, ella es parte de nosotros. Así que, bueno, voy a intentar no equivocarme por los nervios. Ya los que me conocen saben que voy más rápido de lo que puedo. Muy bien. La idea es pensar un poquito, reflexionar juntos sobre el nudo del síntoma y su desanudamiento en la clínica. Cómo se van produciendo estas intervenciones desde nuestra clínica psicopedagógica para poder dilucidar qué le pasa a un niño, ¿no? Y a su familia. Cuando un niño llega a nosotros, acompañado de sus padres, todo suele presentarse como un gran interrogante, una pregunta que nos moviliza y nos acompañará todo el tiempo que el niño nos lo permita. Creo que justamente eso, la clínica con niños, es una gran incógnita a descifrar, sobre la que a veces podemos echar luz y otras veces no. En primera instancia, debemos pensar en qué condiciones llega el niño a nuestra clínica, a nuestra consulta. ¿Cuál es el tipo de demanda que portan sus padres? ¿Cuál es la problemática que surge entre estos niños y estos padres para que se exprese como síntoma? ¿Cuál es la verdad que representa el síntoma que irrumpe exigiendo respuestas? Estas son solo algunas de las preguntas que se nos presentan en la clínica. Y la existencia de la respuesta también es una exigencia. Cómo es alojado el niño por los padres estará en íntima relación con cómo se vista el síntoma, causal de la consulta, de nuestra intervención y del lazo transferencial que trabajamos con ellos. Cómo se presentan los padres a la entrevista dice todo con respecto a la relación con sus síntomas.
En ocasiones los padres llegan consultando, tienen preguntas acerca de lo que ocurre con ese niño. Buscan saber y generan posibilidades al sujeto porque están dispuestos a desplegar simbólicamente el síntoma que los interpela. Otras veces no preguntan, presentan demandando. La pregunta es opacada por el sufrimiento que el síntoma del niño les provoca. En este caso, suelen derivarnos el saber y la palabra, porque no saben o no pueden plantearse las preguntas sin resentir la falta, sin sentirse culpables por lo que le pasa al niño. Es allí donde nuestra intervención consiste en propiciar el pasaje de la demanda a la pregunta. Otras muchas veces, que todos sabemos, los padres se presentan porque los mandan, porque interviene el afuera, porque el síntoma se ha presentado afuera. Y desde este lugar exogámico expone la dificultad. Entonces, los convoca denunciando. ¿Qué es lo que pasa? La problemática. Pero además, debemos pensar en qué tiempo se encuentra el niño cuando lo recibimos. ¿En qué momento de la trama de significaciones llega a vernos? ¿Cuántos giros dieron los hilos para conformar el nudo que representa el síntoma, que esperó la llegada de este niño para contarnos de su verdad? Es claro que no es un tiempo cronológico, ni no es un tiempo del diagnóstico. Es un tiempo del devenir. Es el tiempo de la trama tejida con hilos de la historia familiar que confluyen en anudarse al niño. Pero ¿cómo será ese nudo? ¿Cómo se manifestará? ¿Será un nudo de esos que rebotan incesantemente bruscos y torpes, casi indominables, que se expresan con berrinches? ¿Será un nudo con palabras entrecortadas, imprecisas, casi ahogadas, que se esconden de las fuera temerosas? Quizás sea uno de esos muy apretado, rústico, que aprisiona ira casi sin culpas, buscando e intentando filtrarse en el como sí. O aquellos que en silencio se hunden en un acontecer sin roces, canturreando soliloquios. No lo sabremos, hasta que el niño decida contarnos su verdad. Guiándonos hacia él, de la mano, aprenderemos juntos a reconocer la huella, la marca y el recorrido. Esa verdad es la que tendremos que descubrir poco a poco, en la medida que Él nos lo permita, porque Él es su dueño, porque Él es el quien lo trae y quien lo administra. Verdad hecha nudo sintomático, verdad del sujeto. Buscaremos juntos la forma o la manera de llegar a la hebra para desaprisionar la angustia. Jugaremos con Él, lo dibujaremos. ¿Será pelota rodando y ablandándose con risas o fichas de estrategas que busquen ganar espacios y descubrirse ganadoras después de no saber hacer o no querer saber? ¿Será juego, texto, guión simbólico que le muestra al otro lo que hay que saber? ¿Será trazos de soles o de ojos tristes? Será lo que deba ser, pero lo importante es que logre ser en nuestra clínica. Lo esencial es que en esos movimientos, en nuestra clínica, el niño tome el nudo y lo demande, lo reconstruya junto a nosotros, uniendo las hebras de las que se fue apropiando para tejer una historia propia, una trama propia, una trama más flexible, con aire para respirar, una manera distinta de dar cuenta de sí, una trama que hable de sí mismo y no de los demás. Porque ese niño fue creado para decir, fue subjetivado como portador de esa verdad que le precede, que a su llegada lo anuda. Por eso necesita manos extras, que lo ayuden a desenmarañarse de a poco en nuestra clínica, uniendo hebras amorosamente, creando otra historia, otro cuento, otra escena, uniéndose. El tiempo nos acompañará en el recorrido pausado y extenso. Se hace necesario pensar en el tiempo como un aliado en el abordaje del sujeto, porque es su compañero. No es válido apresurarse, y sí lo es acompañar al niño en su saber sin tiempo. Por ello es fundante establecer claramente la dimensión del diagnóstico.
Me refiero a no leer lo que aparece linealmente con la finalidad última de diagnosticar como respuesta a la urgencia de los padres, a la urgencia social, sí social, porque la demanda de los padres suele también ser social. El afuera es poderoso y los oprime esperando de ellos respuestas acerca de qué le pasa al niño. La familia, la escuela, los amigos, todos quieren respuestas, todos quieren saber, rápidas y definitivas para lo que le acontece al niño en su realidad, como si esto fuera posible. En este mundo desangelado, cuanto más rápidas sean las respuestas, más obturadas quedarán las preguntas. Como referí previamente, la linealidad no es atractiva al síntoma, porque él se nutre al girar en los recovecos de la historia familiar, girar enredando y levantando hebras. Entonces, ¿alcanza con el diagnóstico para dar cuenta del síntoma? ¿A quién responde el diagnóstico? ¿Al niño? ¿Al otro? ¿A quién? Es una de las tantas preguntas que hay que evaluar al momento del abordaje. Pero además, no hay que perder de vista que el diagnóstico nunca va a poder dar cuenta de la totalidad del síntoma, aunque lo minucioso del recorrido en el proceso diagnóstico sea preciso, porque sencillamente el síntoma es esquivo a la traducción concreta. Me pregunto si un niño que manifiesta palabras entrecortadas, escasas, imprecisas, temerosas del afuera, responde literalmente al diagnóstico de trastorno del lenguaje. O si el autista, que no consiente el trauma de la lengua a su entrada al lenguaje y decide que eso no le interese, puede ser leído desde la manifestación diagnóstica de no acceder a la mirada convocada o al acontecer sin roces. ¿A quién dedica sus canturreos y soliloquios? ¿Será que ese silencio decidido que lo aísla viene a contar lo que no se dijo lo previo? ¿A silenciar? ¿Será eso? Así podríamos seguir enunciando diagnósticos, pero en definitiva, lo que quiero destacar es la potencia del síntoma en relación al diagnóstico. La razón es que el síntoma es libre y el diagnóstico no. Es importante, entonces, indagar el camino del síntoma, estimarlo en toda su dimensión, conocer qué se supone de él más allá de quien lo porta, indagar. Para ello necesitamos convocar y sostener a los padres, escuchar sobre su angustia, más allá de la forma en que llegaron por primera vez a la consulta. Está claro que tienen mucho que decir del nudo sintomático. Seguramente no saben lo que saben y se sorprenden de sí mismos ante el descubrimiento de lo que les ocurre. Todo el tiempo escuchamos, yo no pensé que esto podría ser así, no sé qué pasó, nunca lo hubiese pensado. Bueno, es parte del no saber. Se trata de no hacerlos sentir culpables, alojarlos cuidadosamente para que no rechacen al niño en su no saber, aprendiendo juntos a descubrir y conocer sobre el devenir de lo que acontece. Propiciar que surja en ellos el deseo de saber sobre el síntoma, que también habla de ellos y de sus infancias, devolverlos a su niñez, que tampoco sabía, y a sus duelos intramitados. Se trata de nuestra escucha y de nuestra práctica clínica. Cómo escuchamos cada palabra, frase o hecho vivencial será fundamental para crear el encuentro posible, porque se trata de desformalizar las intervenciones con los padres y con los niños, para que el bagaje de significaciones primordiales que nos enseñen puedan circular. La implicancia de nuestra clínica psicopedagógica amerita reciclar estructuras, dejar de buscar lo evidente para escuchar lo auténtico. La verdad no es dicha palabra a palabra, porque el significante borra las huellas, y ahí justamente donde la escucha debe ser sabia y pausada. De todo esto dependerá el lazo transferencial que podemos construir. Porque cuando inicia el juego y el nudo empiece a aflojar sus hilos, el síntoma comenzará a desvanecerse, transformándose, pero no desapareciendo. Cuando los padres se den cuenta de que son interpelados, cuando surjan sus preguntas, también seguramente aparecerán las resistencias. Y es en ese momento, entonces, donde quizás algunos
en algunos casos, nos cuestionen como causantes de esos cambios, que los interpelan y los pusieron a pensar, o quizás en el extremo, saquen al niño del tratamiento como respuesta. Un momento complejo el de las resistencias. Nos indica que algo quedó detenido, el hecho de querer saber sobre el niño. Algunas familias solo necesitan tiempo para elaborar el descubrimiento y regresan a la consulta para seguir aprendiendo y conocer más del síntoma. Otras, no. Quedan impactadas sin respuesta o sencillamente lo desconocen y lo ocultan, fijando su continuidad. Cualquiera sea el movimiento que no nos es ajeno, nos implica totalmente, desde el momento cero en que llegaron a la consulta. De nuestra escucha atenta dependerá que el saber trabaje, que todos trabajemos el saber, no solamente ellos, que los padres intenten interpelar su propia representación de la infancia sosteniendo al niño, en el devenir del tratamiento psicopedagógico, y entonces todos aprenderemos en nuestra clínica. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Por favor. A partir de lo que expresa Claudia, creo que nos generamos más interrogantes, ¿no?, de la clínica. Creo que eso lo compartimos un poco todos. Me gustaría ahora darle paso a Alejandra Carballo, que va a presentar ahora un dispositivo que también es muy interesante, así como todos los dispositivos, ¿no? Se titula el Taller Clínico de Asistencia y Orientación para Adolescentes. Está coordinado por Carballo Araya Alejandra y Stefano Patricia. Y bueno, nada, les doy la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Patricia Di Stefano y estoy en este taller de asistencia y orientación para adolescentes. Esto surgió de una demanda de una psicopedagoga que nos interpeló por necesitaba un espacio clínico por fuera de lo pedagógico para sostener a chicos que estaban terminando su sexto año, y en tiempos de pandemia es como que les costaba sostenerlos con clases virtuales, entonces le querían dar otro tipo de apoyo o otro tipo de espacio como para que pudieran pensar y pensarse a sí mismos en un futuro, y con la posibilidad de pensar qué van a hacer el año que viene, qué aspiraciones, qué posibilidades, qué caminos tomar, y justamente propiciar ese espacio para que sea un espacio grupal y que puedan pensar junto a otros que están en su misma situación. De ahí surgió este taller con un proyecto que tenía Alejandra Carballo, que todavía no se había podido poner en práctica en el SAOP, y hubo que modificarlo para hacerlo de manera remota, porque estaba pensado como un espacio presencial. Así que lo fuimos armando, lo fuimos modificando, se armaron grupos, se fueron agregando otras escuelas y fue funcionando. Los chicos tuvieron muy buenas devoluciones con nosotras y quedaron agradecidos por el espacio que se les brindó y por la posibilidad de pensar y pensarse a sí mismos. Así que, bueno, Alejandra les va a hablar con respecto a todo el proyecto. Gracias por escuchar. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Les voy a contar y tratar de ser breve. digamos, en cómo trabajamos en lo que es orientación educacional
y laboral, y bueno, además tener qué tenemos que tener en cuenta, y qué cosas tuvimos que ir modificando, porque en realidad el proyecto, yo he trabajado en esto años atrás, tanto con grupos como en forma individual, pero pensarlo así, digamos, desde la virtualidad y arrancar con esta propuesta, fue un desafío, pero bueno, lo pusimos en marcha porque existía esa necesidad, y bueno, había que ir adelante. Así que bueno, la idea, el proceso en sí es abrir un camino y acompañar a los adolescentes y a las adolescentes en elegir su proyecto de vida. Y, digamos, todos estos objetivos específicos que están como mezclados y entremezclados se entrelazan, ¿sí? Es un proceso de autoconocimiento para que ellos puedan indagar cuáles son sus verdaderos intereses, capacidades, actitudes. Nos ha sucedido cuando terminamos el proyecto que, como decía Patricia, nos agradecen y nos dicen, bueno, descubrí algo de mí que yo no sabía. Es ponerlos a pensar, ¿sí? Ponerlos a pensar más allá de qué es lo que van a elegir, que van a elegir una carrera, que más allá de que les guste una determinada carrera y materias, que hay otras, digamos, ponerse a reflexionar, habilitar la pregunta, ampliar el panorama que ellos tienen, contarles cómo es la vida universitaria, preguntan mucho, ¿sí? Y bueno, es todo un juego de trabajar en el autoconocimiento, trabajar en cierto modo con los tests, pero hasta ahí, y dejarles claro a ellos desde el comienzo qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque es un espacio clínico, y es un espacio clínico en el cual no podemos trabajar de otra manera, no podemos pensarlo en que ellos no sepan qué vamos a hacer y qué camino vamos a seguir. Entonces, de entrada les damos ese encuadre, les decimos que les vamos a plantear más preguntas que respuestas. Siempre el primer encuentro es medio sorpresa y seriedad, y no se animan a decir, no se animan a preguntar, y después a lo largo de los encuentros, que siempre lo hemos pensado entre 4 o 5 encuentros, digamos, adaptando a la realidad actual, se logra que ellos reflexionen, pregunten dudas, les damos la oportunidad de preguntar por mail, por el grupo de WhatsApp, en forma individual. A veces después charlamos con Patricia y decimos, sí, tal me preguntó anoche, sí, a mí también me mandó una pregunta, una duda. El tema es movilizarlos para que ellos se pregunten realmente qué quieren, para que ellos se saquen de encima esa inseguridad que naturalmente tienen ante el momento de elegir, ¿sí? Elegir un proyecto de vida. Entonces, tiene que ver con eso, con el darse cuenta qué significa todo ese cambio, ¿no? Ese proyecto de vida y el elegir. Lograr que entre ellos intercambien opiniones, que se animen a hablar, a decir, y que vayan descubriendo qué es lo que quieren, ¿sí? Esto sería como un resumen, muy acotado, pero no vamos a darles por ahí ejemplos de qué estrategias utilizamos, pero la idea es esa, ¿sí? El abrir las posibilidades, que sepan más de qué es lo que hay. Una frase que Patricia siempre dice, no pueden elegir lo que no se conoce. Conocer que hay más, que hay carreras terciarias, que hay títulos intermedios, que más allá de la universidad o el terciario donde lo elijan, tiene que ver con lo que ellos quieran hacer y dónde se van a sentir cómodos trabajando, que más allá de la realidad laboral actual o dentro de los próximos años, tienen que buscar algo que realmente les guste, ¿sí? Y que si realizamos test o distintas actividades de reflexión, contestar preguntas, hablar sobre cómo se sienten, hablar de cómo te ven los demás, cómo te ves vos, cómo crees que te ven los demás. Todas cuestiones que los movilizan y a veces se quedan sin palabras. O en el primer encuentro que hacemos un recorrido a través de alguna actividad, que cuenten algo de
el jardín y primaria, qué sé yo, no me acuerdo nada de jardín, y después empiezan a decir y a hablar cosas de primaria, entonces es una manera de ponerse en contacto con ellos mismos, ¿no? Y los test pueden servir para indagar cuestiones muy generales, pero sobre todo sirven para provocar eso, ¿no? El abrirles la cabeza, el que se sigan preguntando y que sigan indagando sobre lo que quieren. Esa sería la idea, ¿no? Lo que dice acá más o menos es, también les damos la oportunidad de que, o sea, lo pensamos como que si alguno necesitaba alguna charla individual la tuviéramos, pero no hubo necesidad. Sí hacemos una devolución después de cada encuentro, retomamos lo que se trabajó anteriormente. Si ellos nos mandaron alguna actividad, les mandamos la devolución por ahí de algún test, o lo seguimos conversando. Siempre lo seguimos conversando, siempre el mensajito es, si tenés alguna duda, preguntá, ¿sí? Porque al principio les cuesta, y después se van soltando. Más allá de que cada grupo ha resultado diferente, hay cosas que están en común, ¿no? Les damos toda la información posible de tener canales de búsqueda. Uno, cuando existía la presencialidad, uno decía, bueno, acércate a tal universidad, a tal facultad, buscar, tener contacto con algún profesional, pero bueno, hemos encontrado páginas que por ahí tienen entrevistas a profesionales que cuentan cómo es su rol laboral, las incumbencias laborales de cada carrera. A veces una carrera la piensan como con un solo destino, y por ahí uno puede ver que hay especialidades, que hay... Entonces, también buscamos que ellos busquen. Cada nuevo encuentro les pregunté, ¿qué buscaste? ¿Qué indagaste? Bueno, no tuve tiempo, no qué sé yo, bueno, pero surgen cosas, ellos preguntan mucho sobre cómo es la vida universitaria, así que bueno, es lo que, en resumen, porque sé que no tenemos mucho tiempo, tenemos. Me quiero dedicar un minutito con esto, que cuando hacemos al cierre del taller, aparte de hacerle una devolución escrita, que es como un resumen de las otras devoluciones y de lo que fuimos observando y registrando, los invitamos a que evalúen, ¿sí?, el proceso, un poquito antes del cierre, para saber si en el último encuentro queda algo por decir, queda algo que por ahí no lo tocamos al tema y que a ellos les interesa. Y en esas devoluciones, voy a leer alguna cortita, ¿sí? Estas son devoluciones, fragmentos de los que ellos dijeron. Por ejemplo, este que dice, un proyecto como este da motivación y ganas de. Esto es importantísimo, ya que es una de las cosas que alientan al esfuerzo y además de seguir metas, proponérselas. Son palabras de los consultantes, de los participantes o las participantes. Me gustó mucho este que decía, es entretenido contestar los cuestionarios y poner a funcionar un poco la cabeza. Y para ampliar un poco el panorama del mundo de las universidades, las carreras y uno mismo. Porque bueno, en uno de los encuentros también hablamos específicamente de qué factores tener en cuenta para elegir una universidad, si más lejos, si queda más cerca, si es pública, si es privada, si tiene prestigio, si no lo tiene, si cuántas carreras tienes, etcétera, ¿no? Bueno, y el último que dice acá, pueden leer los otros, pero ojalá que otros chicos de mi curso y de mi colegio valoren los encuentros del SAOP, porque realmente valen a la hora de decidir qué ser el día de mañana. A mí esto me emociona, no sé, leyendo esto y repasando esto que nos devuelven, decimos, bueno, estamos en el camino, aprendiendo a hacer esto todos los días. ¿Cómo se aprende en la clínica? Y bueno, la verdad que estamos muy contentas, Patricia y yo, de estar juntas trabajando en esto. Nos hemos conocido en la virtualidad, porque si tal vez nos cruzamos en el SAOP, pero no sé si nos presentaron formalmente, así que así surgió. Y esto es lo que es el cierre generalmente de lo que le devolvemos en forma escrita, aparte de un montón de cosas, ¿no? Un fragmento.
Las posibilidades son muchas, solo se necesita la curiosidad para investigar opciones, lugares de estudios, programas, bla, 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 sin olvidar que cualquier elección que se tome puede ser cambiada en la medida que se va adquiriendo más conocimiento sobre la oferta educativa y tus propios intereses. Es el proceso de construcción de tu proyecto de vida que no se agota en una elección o en un momento, se sigue construyendo día a día, más allá de estos encuentros en el taller de orientación, y después sigue, que le decimos, nos pueden consultar cuando quieran, así que bueno, o contarnos qué eligieron. Así que bueno, esto es en breve, creo que traté de ser breve. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias. Y también Patricia, ¿no? Rescato este adolescente o esta adolescente que decía, ya no tengo miedo de equivocarme, por lo menos ya no tanto. Me parece muy potente las devoluciones que hicieron. Gracias. Y aparte, y esto, ¿no? De que siempre vemos entre nosotros colegas lo que nosotros, o lo que el SAOP le pone a todo el esfuerzo que se le pone a la virtualidad, y que creo que todos lo vemos, todos los colegas lo vemos, ¿no? Y poder leer algunas de las respuestas de los chicos es tan hermoso, de verdad. Sí, bueno, como ver sus dibujos, como ver sus chistes, como ver las producciones, ¿no? Lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir adelante, y por eso pensamos volver a reunirnos el lunes que viene a la misma hora, a las 5:30. Estén atentos que la facultad les va a hacer llegar a través de las redes un nuevo formulario de inscripción, así que si se quedaron con ganas de más, van a poder, ¿sí? Y además invitar a quienes piensen que puede llegar a ser interesante. Podemos esperar de ustedes además de los comentarios tan auspiciosos, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran consultarle a las saopianas que estuvieron presentando hoy su experiencia. Mientras eso sucede, me parece que hay una pregunta que insiste mucho en la vida de quienes estamos inmersos en los avatares de los aprendizajes, y que es, ¿qué hemos aprendido? Esa pregunta hoy en tiempos pandémicos solo podemos conjugarla en tiempo presente. Es decir, ¿qué estamos aprendiendo? Mucho de lo que se abre en esta pregunta se responde fragmentariamente y en devenir con el tránsito del aislamiento social. Por ello es que podemos responderla poco a poco a esta pregunta, a tientas a veces, ¿no? Juntando las palabras de nosotros y de nosotras. Creo que estamos viviendo y aprendiendo de esta vida extraña que estamos viviendo, ¿no? E inesperada. Creo que constituye un camino sin retorno, y que la experiencia de esta nueva vida está gestando una narración inédita en nuestra experiencia clínica. Y vamos a hacer a partir de esta experiencia una narración para poder compartir de esta existencia que como clínicos y como clínicas estamos llevando a cabo, ¿no? Mientras que no sabemos hacia dónde y cómo nos conduce esta vida que estamos viviendo, qué sendero se estará trazando para esa añoranza de futuro, ni tampoco cómo se van a materializar las futuras escenas de la clínica, ¿no? Cuando podamos retornar. Sabemos que hay una vida que nos está esperando, y sabemos que hay una vida que estamos viviendo. Anhelamos en silencio la vida que nos está esperando, pero nuestra vida saopiana está aconteciendo en este momento, ¿sí? Y este es un momento muy gratificante para nosotros de poder compartirlo con ustedes. Esta narración que estamos escribiendo, este libro en acto que estamos escribiendo, se encuentra atravesada por estas acciones que nos cuenta Noelia, que nos cuenta Alejandra y Patricia, y el módulo de supervisión de las tejedoras de subjetividades, donde están las nuestras que también se están tejiendo, no solamente las por supuesto, las de nuestros pacientes.
Así que bueno, esta escritura que tiene su gramática se sigue transformando, posibilitando nuevas enunciaciones. Es una sintaxis, la saopiana, que se expresa, ¿no? En hablas, en cuerpos distantes, en miradas, en gestos, en escuchas, en silencios. Así como nuestra semántica es una semántica sensible que configura sentidos desde este lazo virtual. Y vaya que también nuestra pragmática, ¿no? Que se materializa en las esperas, en los encuentros, en las desconexiones, en los estares, en las despedidas. Así que la lengua y habla saopiana sigue crepitando, y antes de despedirnos, no sé, Camila, si fuiste viendo en el chat si tenemos alguna cuestión. La verdad que todo lo que están poniendo son palabras de agradecimiento a las disertantes y al SAOP en general. Lo que más aparece es nada más el formulario para el certificado, que los chicos de secretaría calculo que en cualquier momento tendrían que estar pasando el link, porque no se ha pasado, pero bueno. Bueno, mientras eso sucede, nos podemos ir, quizás, Camila, despidiendo como nos fuimos encontrando, ¿no? Porque ya saben que el SAOP tiene una ética y también una estética, y elegimos esta canción porque creemos que es muy significativa. Los aquí presentes en el Zoom se dieron inmediatamente cuenta y han hecho comentarios acerca de que tiene un significado profundo haber elegido esta canción. Así que mientras va llegando el link para la acreditación, y les agradecemos estas palabras que ahora estoy abriendo el chat y estoy viendo, vamos a ir iniciando un camino de despedida hacia algún café con leche, quizás hacia algún mate, y los esperamos el lunes que viene a las 5:30, ¿sí? Muchas gracias por su presencia. Ahí los chicos acaban de copiar el link para que puedan hacer clic y llenarlo, ¿sí? Les dejamos este hermoso video. El lunes. Interpretado por Oscar Amaya, Sabrina Pensado y Gastón Sánchez, ¿sí? Les mandamos Qué un beso. guitarrista, ¿no? Qué guitarrista este muchacho Sánchez. Bueno. Hasta el lunes. Quiero despertar en un mundo agradable. Quiero darme y brincar. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Pueden mejorar todos los
Bueno, si les parece, nos vamos despidiendo. Parece que no se quieren ir, Camila. No, no se quieren me ir. parece que no. Hay Que tenés que cantar una. Hay 76 todavía ahí. Otra. Hay que esperar hasta el lunes. Hay Nos que vemos el aprender. lunes. Y no jodemos más. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. Peso de los tiempos. Adiós, hasta el lunes. Chao. Chao, chicos. Nos No, vemos. hermoso, hermoso. Gracias a todos.